Sí, jóvenes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hicieron la tarea? ¿Hicieron su tarea? Claro. Bueno, muy bien. Sí. Ok. Por ahí está estuvo una observación de una compañera referente a lo que trabajamos la sesión anterior. Ustedes ahí tienen sus apuntes. Entonces, hablábamos de la parte del proyecto. En el caso del proyecto, se determinaron los valores para, si no me equivoco, el eje C y poder desarrollar el cross del eje C, ¿cierto? Sí. Sí, entonces, en teoría, pues tendríamos lo de planta baja. Lo de planta baja, ahorita lo vamos a preguntar cuáles fueron sus resultados. Vamos a trabajar, pues directamente con los elementos ya de planta azotea. ¿Por qué motivo? Porque en azotea, pues tenemos aquí un valor de 600 kilos. Entonces, pues vamos a utilizar prácticamente los elementos mecánicos o las condicionantes de los pesos para este tipo. Entonces, vamos a utilizar las áreas tributarias, van a seguir siendo las mismas. Entonces, voy a hacer aquí una copia y pensando en que este ya es mi distribución. ¿Sí? Si se fijan, pues tanto el plano que dice 1050 que está vacío corresponde en igual distribución de áreas. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar con la parte del área de azoteas. ¿Sí? Para el área de azoteas, pues vamos a tener, como lo comentamos, ¿sí? Primero que identificar las áreas tributarias, pues ya las tenemos. Ahora me interesa, pues, conocer, lo voy a trabajar ahora en otros ejes, por ejemplo, en azotea, ahorita estamos en azotea. ¿Qué valores es la carga en azotea? Pues en azotea tenemos un valor de 600, ¿sí? Para la azotea. Entonces aquí le voy a poner presente cuánto es lo que pesa la azotea por cada metro cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener, ahorita pues ya tenemos aquí las áreas tributarias. Voy a terminar de calcular esta de aquí. A ver esto cuánto nos arroja. Según esto, de acuerdo aquí a la escala, tenemos un área de 4 metros. Entonces tengo aquí un área tributaria de 4 metros. Entonces aquí le voy a poner 4 metros. 4 metros cuadrados. Y en este lado voy a terminar de calcular el triángulo, porque acuérdense que tenemos el valor en ambos lados. Es un tablero de 4 por 4, entonces el área que le corresponde son 4 metros. Entonces también de este lado son 4 metros, ¿sí? Entonces ya tengo aquí estos datos. De este lado también van a ser 4 metros. Voy a poner aquí este dato, 4 metros. Y esto también se repite acá y se repite acá. ¿Sale? Entonces, les comentaba que vamos a trabajar con lo que viene siendo obtención de pesos para lo que corresponde a este eje. El eje que vamos a analizar va a ser el eje B. ¿En qué tramo? A partir del eje 2. A partir del eje 2 hacia abajo, al eje 4. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener pues lo siguiente. Déjenme tomar aquí mis notas. Tengo este valor para ahorita graficarlo ahí en el pizarrón. Ok, entonces tenemos aquí 3. Vamos a imprimirlo, a ver si me da tiempo de imprimirlo. Aquí los datos no están ahí batallando.
Ok. Bien. Voy a tomar a mano los datos para cambiar de pizarra. Hice mi impresión. Entonces, voy a trabajar sobre esta trave. La voy a encerrar en un rectángulo. Voy a trabajar las cargas que se generan precisamente en este eje que viene siendo el eje B, ¿sí? En este eje B a partir, como les decía, del eje 2 al eje 4, ¿sale? Entonces voy a tener aquí estos valores. Voy a cambiar de pizarra y voy a tener lo siguiente. Entonces, tengo aquí la parte de mi eje. Entonces tengo aquí mi eje, que este va a ser el eje 2. Sí, este va a ser para mí el eje 2. Entonces este va a ser el eje 2. Sí, y bueno, más bien será el eje B. Y en este caso va a ser el eje 2, es el que tengo aquí. Y más abajo tengo el eje 3, que corresponde a este. Y hasta abajo termino con el eje 4. ¿Sí? Del eje B hacia el lado izquierdo, pues tenemos aquí el trapecio. Prácticamente aquí vendría mi trapecio. Y esto viene hacia acá. Es donde tenemos en el eje 3 precisamente mi columna. Aquí tengo una columna que precisamente es la que me va a ayudar a dar la parte de la continuidad. En el eje B intersección 2 tengo también columna. Y hasta abajo, pues aquí me aparece otro elemento que para nosotros vamos a usar como apoyo, que viene siendo un muro y que puede cumplir la función de el apoyo complementario, ¿sí? Entonces, aquí en esta zona voy a tener carga o losa perimetral, lo que ya explicamos la sesión anterior, ¿sí? ¿Con qué magnitud? Bueno, aquí tengo 4 metros cuadrados, aquí tengo 2 metros cuadrados, ¿sí? Este es el área tributaria. Y del lado derecho, aquí es donde se forma el triángulo. En el caso del triángulo, aquí tengo un área de 2.25 y de este lado tengo otro triángulo que prácticamente tiene 4 metros cuadrados, ¿sale? Entonces, la carga, en este caso de mi losa de azotea, es igual a 600 kilogramos por metro cuadrado. Este es el valor ya que tengo. Entonces voy a determinar las cargas perimetrales que se van a generar aquí, ¿sale? Aquí para no andar calculando una y luego otra, voy a hacer una suma. Entonces voy a calcular de este lado, voy a hacer una suma total. Voy a sumar 2 metros más 2.25, me va a dar como resultado 4.25 metros cuadrados. De este lado voy a sumar la parte de losa perimetral más el triángulo y me va a decir que voy a sumar 4 metros más 4 metros y voy a sacar 8 metros cuadrados, ¿sale? Ahora voy a determinar las cargas. La carga, obviamente, que es perimetral para esta trave. Va a ser carga perimetral, lado. Aquí van a decir ustedes, bueno, para el triángulo va a ser lado corto, pero para el trapecio va a ser lado largo. Entonces, pero como ya están incluidos aquí las dos superficies, pues únicamente le vamos a poner carga perimetral, ¿sí? A ambos lados, tanto el corto y el lado largo, ¿sí? ¿Qué dato vamos a tener? Pues la superficie que ya la tengo sumada aquí, 4.25 por 600. Y lo voy a dividir entre la distancia que hay de qué eje, del eje 2 al eje 3. En su plano, bueno, ahí les marca la distancia, son 3 metros. Entonces, este dato será dividido entre 3. Y ahí vamos a obtener una carga perimetral 4.25 por 600 entre 3. Y me dice que esa trave va a estar recibiendo un peso de 850
kilogramos metro lineal. Ahora vamos con esta. Lo mismo. Carga perimetral, lado corto más el lado largo. Porque ya sumé esta y esta. Entonces, ¿cómo se resumen? 8 metros cuadrados por 600 entre la distancia que hay del eje 3 al eje 4. Y esa distancia, de acuerdo ahí al plano, son 4 metros. Entonces, este será entre 4 metros. 8 por 600 entre 4. Y me da un valor de 1200 kilogramo metro lineal. Ahora, ¿qué nos haría falta? ¿El peso propio de quién? De la trave. Exacto. Entonces, el peso propio de la trave. Esa trave, vamos a checarla, era de trave T1. A ver dónde quedó. Según esto, tenemos T1. Entonces, T1, hay que tomar el dato. T1 es de 20 por 35. Entonces, el peso propio de nuestra trave, 20 por 35. Esto que va a ser igual, 1 metro lineal por 0.20 por 0.35 por el peso volumétrico del concreto, que en este caso es de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Y esto me da un valor de 144 kilogramos metro lineal. Este es el valor del peso de ¿quién? De trave tipo 1 con estas dimensiones. Este dato va a quedar 850 más 144, me va a dar un gran total de 994 kilogramos por metro lineal. Y aquí abajo vamos a tener 1200 más 144, esto es igual a 1344. Entonces, esta para mí ya son las cargas de servicio que van a estar actuando para poder analizar el cross de la planta de azoteas, ¿sí? ¿Cómo quedaría esto? Si lo voy a analizar como método de cross, bueno, si lo voy a analizar, voy a girar, voy a darle un giro de manera horizontal y voy a tener este primer dato. Este va a ser mi tramo de 3. Luego voy a tener mi tramo de 4 metros. Aquí, como es continuidad, pues obviamente debe de estar aquí simbólicamente el apoyo. Y de este lado, pues voy a tener aquí el empotramiento. Y de este lado también viene el empotramiento. ¿Qué magnitud? Este viene siendo omega, vamos a ponerle omega 2. ¿Con qué valor? 1344 kilogramos por metro lineal. Y aquí vamos a tener omega 1, va a ser igual a 944 kilogramos por metro lineal, respectivamente. ¿Qué distancia vamos a tener aquí? Bueno, la distancia que vamos a tener aquí prácticamente va a ser 3 metros. Entonces tengo aquí 3 metros. La distancia que tengo de aquí hasta acá prácticamente va a ser 4 metros. ¿Vale? ¿Lo puedo identificar la nomenclatura en función a los ejes? Pues sí, aquí voy a poner que este es el eje 2. Este puede ser el eje 3. Y este sería nuestro eje 4. Aquí ya lo que se venía trabajando para el cross, lo que era la convención de signos, ya ustedes aquí definirán esa convención de signos para poder interactuar con el cross. Aquí le vamos a poner que este es negativo, este es positivo, negativo y positivo. ¿Sale? Entonces, este ya sería nuestro siguiente cross a nivel de azotea.
Ujú. Este sería el procedimiento. Y ya estamos incluyendo tanto la losa del lado izquierdo y lado derecho, con las cargas, y al final estamos sumando el peso propio de quién, pues de la propia trave, que eso también juega un papel en la parte de las bajadas de cargas. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Sí, ¿de dónde fue el 144? Perdón, es que De no. arriba. Ajá. Ah, ok, el 144 representa, es el peso propio, es el peso propio de T1. Habíamos quedado que en el archivo que tienen ustedes, esa trave T1 es de una sección de ¿cuánto? De 20 centímetros. Pero sí está bien su cuenta, profe. ¿Mande? Sí está bien su cuenta. ¿Cuál cuenta? ¿La de 144 o cuál? Ah, esa. La de 1 metro más 0.20. Sí, Por es 0.20 por por punto 20 por 0.30. punto 35 por el peso volumétrico del material, que es 2400. Ujú. Les da finalmente ese valor. 144 kilos. Entonces, como le decíamos, este valor se va a sumar a este y se va a sumar al valor aquí que tenemos tributarias. ¿Sale? ¿Sí quedó clara la duda? Gracias. Ok. Bueno, entonces, regresando aquí al plano, ya tengo los elementos conocidos para esta trave. ¿Sí? ¿Cuál me faltaría? Bueno, si estoy en losa de azoteas, me faltaría esta. Es lo que vamos a ver cuánto resultaría. Esta trave es continua para la columna y descansaría hasta aquí donde Oiga, tengo el profe, muro. ¿Sí? En las notas. profe, ¿Mande? ¿Qué pasó? Sigue la nota. la multiplicación del peso de la trave está mal porque yo la hice y me dio a mí 168. Sí, de hecho la vez pasada también eran 168 cuando hacía lo de la trave 1, eran 168 y cuando hace lo de la trave 2 son 90. Sí, profe. Pero a ver, entonces, ¿este valor cuánto les da aquí? 168. 38. Ajá. A ver, punto 20 por punto, ¿qué es? A ver, déjenme ver quién está aquí. Punto 35 Ajá. por 2400. Por Ajá. 1. Oh, A sí ver, es cierto. sí, déjame ver, está aquí. Sí es 35, yo le di 30. Vale, entonces, a ver, déjame ajustar, espérame. Aquí es 168. Ajá. Va, está bien, 168, es que es punto 35. Yo le he puesto punto 30. Entonces, 168. Y este dato, entonces, se quedaría más 168. 2218. Ahí Aquí quedaría sería, 2218. ¿a quién está? Ajá. No, son 1200 más Ajá. 168 más. Ajá. No, son Ah, sí, es 1300. cierto. 1368, ¿no? Sí, ya no le suban más ya. Perdón. 1168. Sí, yo dije, ¿y ahora de dónde sacaron ese dato? Entonces, va, entonces este lo corregimos. Vamos a ver. Ok, a ver. Entonces tenemos aquí 168 para este también. Ahorita salgo con... 850, 1018. 1018, ok. 1018. 1018, sale. Entonces aquí son 1368 y 1018. Ah, sí, manches. Vale, entonces 1018 y 1368. Sale, ahora sí, ya cuadraron los números. Sale, entonces aquí
Eso es lo que decía. Estos serían los condicionantes ya para desarrollar el cross. ¿Sale? Entonces de aquí, pues bueno, ya sería la historia ahí continúa como lo hemos venido trabajando para resolver el cross. ¿Sale? A ver, ahora sí, déjeme irme a la parte del siguiente. Ya, a ver, ¿quién está aquí? Bien, vamos a ir a la parte horizontal, en el eje 3. En el eje 3 voy a quitar este que ya encerré. Entonces, en el eje 3 voy a tener aquí a la parte del tablero triangular que veo aquí. En el caso, si ustedes se fijan, este triángulo descarga sobre la trave que tengo aquí denominada como T2. ¿Qué va a pasar en el área aquí donde tengo mis losas apoyadas? ¿Qué peso se va a transmitir al peso de T2? ¿Qué valor sería? ¿O recibe peso de algún área? No, no recibe. Ok, no recibe peso porque precisamente esta es una losa apoyada que transmite su peso paralelo al lado largo y paralelo a T1. Entonces aquí, en teoría, teóricamente dice que no hay peso, más únicamente será el de la losa que tengo aquí arriba, conformada por el triángulo y el peso propio de mi trave, ¿sí? Ahora, ¿qué pasará en el tramo central de aquí? En el tramo central sí se va a sumar el área del trapecio más el área correspondiente al triángulo y obviamente recibe ¿quién? T1. Ese sí también recibe más el peso propio. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo se comportan aquí las cargas. A ver, entonces regresamos a la pizarra. Entonces, ¿ya tomaron nota de esto? O hagan impresión de pantalla para que se guarde en su máquina o en su teléfono. Voy. ¿Listo? Listo. Va. Cambiemos de pantalla. Entonces, vamos a tener ahora esta condicionante. Voy a simular, este viene siendo mi eje. Ese eje va a tener en la parte de arriba, este va a ser mi eje, que viene siendo el eje 3. El eje 3 y acá arriba viene siendo el eje A. Aquí viene pues mi apoyo. Aquí le voy a poner mi apoyo. De este lado viene el apoyo, donde tengo localizado al eje B. Y termino hasta el otro extremo, donde tengo al eje C. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un triángulo, por lo tanto aquí compete al área del triángulo. ¿Con qué magnitud? Me dice que es prácticamente 1 metro cuadrado. De este lado voy a tener al trapecio. Y aquí me dice que el área de ese trapecio es igual a 3.75 metros cuadrados. De este lado voy a tener al triángulo que obedece prácticamente ¿a quién? A los 4 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, aquí no hay carga. Aquí le voy a poner una nota. No hay peso de losas. No hay peso por ser una losa apoyada. Por ser una losa apoyada. ¿Sale? Entonces aquí no tengo nada que transmitir a la trave que tengo acá arriba. ¿Sale? Entonces voy a calcular los pesos correspondientes. Primero va a ser el área. ¿Sí? El área, pues ya tengo aquí, en el caso del triángulo, ¿sí? Para este triángulo, aquí me dice que el área es igual a 1 metro cuadrado. Por lo tanto,
mi carga perimetral lado corto, porque este viene siendo para mí el lado corto, va a ser igual a ¿qué? 1 metro cuadrado por los 600 kilos por metro cuadrado, y esto lo voy a dividir entre la distancia que hay del eje A al eje B. ¿Sí? Esta distancia ahí en el plano es una distancia de 2 metros. ¿Sí? Entonces esto lo voy a dividir entre 2. Esto me va a dar como resultado 300 kilos por metro lineal. ¿Sí? Y únicamente ahorita le voy a agregar que el peso propio. Aquí me faltaría el peso propio de la trave. Ahorita lo vamos a sumar. Ahora, en el caso de estas dos, esta y esta quedarían como carga perimetral, lado pues a la vez corto más el lado largo. Esto va a ser igual a ¿qué? A la suma de dos superficies. 3.75 más 4.75, 7.75 por 600 entre la distancia que tengo de este punto a este punto. ¿Qué distancia tengo según el plano? 4 metros. Entonces aquí voy a tener 4 metros. Y esto me va a dar como resultado son 7.75 por 600 entre 4, 1163 unidades kilogramo, metro lineal. ¿Qué me falta agregar? El valor del peso propio de ¿quién? De la trave. En este caso viene siendo trave 1. Ahí está, va a ser trave 1. Y acá, pues viene siendo trave 2. En el plano me está indicando. A ver, lo vamos a cambiar. ¿Sí? De este punto para acá, tengo T2. De este punto para acá, tengo T1. ¿Puedo aplicar una unificación de pesos? Pues sí, a lo mejor a todo le pongo que es trave 1 y aplico un solo valor. Pero ya aquí nuevamente es como a criterio del estructurista. Pero nosotros lo vamos a seguir respetando como si fuera independiente. Entonces le vamos a poner aquí que este es trave 2 y este es trave 1. En su ejercicio trave 1, es lo que calculamos ahorita, pesaba ¿cuánto? 168, ¿no? Kilogramo metro lineal. ¿Cuánto pesaba la trave 2? ¿90 kilos? 90. Ok, entonces este dato pues lo puedo tener yo presente. Y aquí, ¿qué voy a sumar? Para el primer caso, le voy a sumar 90 kilos. Y aquí le voy a sumar 168 kilogramo metro lineal. Entonces, aquí me va a dar un primer resultado de 390 kilogramo metro lineal. ¿Como valor de qué? Pues de la carga que tengo precisamente en este eje. ¿Sí? Y en este, pues vamos a hacer la suma para que me dé 168 más 1163, 1331. Entonces aquí mi carga de servicio es igual a 1331 kilogramos por metro lineal. ¿Sale? Entonces este dato ya correspondería al cross que vamos a visualizar aquí. Entonces si yo lo grafico ya en números, voy a tener aquí este y del otro lado voy a tener este valor. Aquí pues, obviamente va el apoyo. Y aquí voy a colocar mi símbolo de empotramiento. ¿Sí? Este vendría siendo el eje A, este vendría siendo el eje B, este sería el eje C. Esto también sería empotre. Este es el valor de la carga de ¿cuánto? 1331 y este sería el valor de la carga de 390. Este sería omega 1 y este podría ser omega 2. Las distancias, 2 metros de aquí para acá. Y de este lado van a ser 4 metros.
¿Sale? Entonces, de igual manera, ya tengo ahí las condiciones para resolver este cross. A, B, C, y ya nada más ustedes aplican aquí la convención de signos. Estos de aquí. ¿Sale? A este le podemos cambiar que este sea positivo, negativo, negativo. Ujú. Para ver y equilibrar los momentos. Aquí como son traves en tramo de 2 metros, en la primera distribución se equilibran y lo demás se va a cancelar, ¿eh? Entonces, tomen ahí sus consideraciones. Estos serían los elementos ya de carga para poder resolver la parte del cross en el sentido horizontal. Entonces, ya tenemos hasta ahorita los datos para calcular este cross en azotea, es este cross en el sentido horizontal, y me falta este de acá arriba, y me faltaría este de aquí, porque son más de 2 claros. Entonces, estos que los voy a poner en color amarillo son los que me hacen falta. Ujú. Entonces, ¿dudas hasta ahí? No. No. I don't. Ok. Bueno, vamos a sacar los últimos dos ya para tener los elementos mecánicos y ya nada más ustedes se van a dedicar a resolver los cross. ¿Sale? Vamos con el eje de acá arriba, este de aquí. Ahora sería eje 2. ¿De qué tramo? Del eje B al C y del eje C al D. ¿Sale? Entonces, vamos a dar con ese otro elemento. Ujú. Se fijan, también tengo trave 1 al centro y trave 2 en la parte lateral, donde es más corto. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Bueno, creo que sí cabe. Entonces, vamos a ponerle aquí, ya con otro color, lo que viene siendo. Voy a marcar mi eje. Este ya vendría siendo el otro ejemplo, ¿eh? Que no se vayan a confundir, este ya es otro dato. Entonces, voy a tener de este lado el eje 2. Aquí vendría siendo mi eje 2, viéndolo a nivel de planta. Y este será para mí el eje B. Luego el eje C, estaría hasta acá. Y termino con el eje D. Hasta aquí. ¿Qué superficies se encuentran entre B y C? Bueno, entre B y C tengo dos trapecios, entonces aquí tendría que venir mi primera figura, que es el trapecio que está en la parte de arriba. Ujú. Después voy a tener el trapecio entre B y C, que se encuentra en el tablero inferior. Aquí viene el área tributaria del trapecio. ¿Con qué magnitud? Pues ambos son de 3.75, entonces aquí tengo área de 3.75 metros cuadrados y aquí tengo la segunda área de 3.75 metros cuadrados. Ahora, entre C y D, tengo un área tributaria de un triángulo. Aquí voy a dibujar el triángulo y abajo también le corresponde otro triángulo. ¿De qué magnitud es en cuanto a superficies? Bueno, el triángulo de arriba me dice que es igual a 1.55. Entonces aquí es 1.55 y la otra superficie también es de 1.55. Espérame, pues parece 1 entonces sería 1.55. 1.55. Entonces ya tengo aquí las superficies. Y obviamente para efectos del primer centro quedamos que este iba a ser T1 y esta quedó en que iba a ser T2. ¿Sale? Entonces voy a calcular pues las cargas perimetrales, ya no me queda de otra. Entonces, carga perimetral lado largo, el lado largo corresponde a esta dimensión. ¿Sí? Ambos son trapecios y por lo tanto pues ambos coinciden que es el lado largo. ¿Qué distancia hay de aquí hasta acá? Pues prácticamente tengo 4 metros. 4 metros de aquí a acá. Y esta dimensión quedaría en
250. ¿Sale? Entonces voy a tener aquí la suma 375 replicado 2 veces. Esto será 3.75 por 2. Me va a dar 750, pero lo voy a poner por partes para que digan de dónde salió ese 750. Va a ser 3.75 más 3.75. Estos son los metros cuadrados. Esto se multiplica por el peso de la losa de azotea y lo voy a dividir entre 4. Entonces, por 600 entre 4. 1125 unidades, kilogramo, metro lineal. Me falta agregar el peso de quién. El peso propio de T1. T1, pues ya lo tenemos aquí, lo vamos a hacer directo, más 168. Y esto me va a dar 1293 kilogramo, metro lineal. Ya tengo mi primer valor, que corresponde a la carga que se va a presentar para T1 entre B y C. Ahora voy con el segundo tramo. Aquí va a ser carga perimetral, lado, ambos son triángulos, lado corto. ¿Esto cómo quedaría? La suma de las dos superficies, 1.55 más 1.55 por 600. Y esto se va a dividir entre la distancia que hay de C al punto D. 250. 1.55 por 2. 462. 744. 44. Sí, es correcto. Sería 744 kilogramo metro lineal. Y le voy a agregar el peso ahora de quién. De T2, porque ahora este es T2. Y T2 pesa 90 kilos. Entonces esto quedaría como 90 kilos. Y me da esto 834. Exacto. Kilogramo metro lineal. Bien, ¿cómo quedaría? Pues de igual manera ya tenemos ahí el otro ejercicio que sería aquí, pues obviamente, claro, más largo. Después el otro sería más corto. Donde vamos a tener aquí la continuidad. Esta es la continuidad. Y voy a tener que trabajar de este lado con la parte del empotre. Este vendría siendo mi empotre. Este vendría siendo el eje B. Este sería el eje C. Este sería mi eje D. De este lado viene mi empotre. ¿Con qué distancia? 2.50. Y de este lado, 4 metros. Respectivamente. ¿Sale? Entonces, estos serían los datos que se tendrían que ir manejando. Omega de servicio, hay que recordar que este es de servicio, es igual a ¿qué? 1293. Omega de servicio 2, 834. Y este serían ya las condicionantes en cuanto a cargas para resolver el siguiente cross. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahí? No leo la convención de signos. No, no hay dudas. Bueno, ya. Yo tengo una duda. Sí. En el de arriba, cuando yo calculé el peso de la trave, yo lo hice como usted en los videos pasados los había hecho. Y me sale 194, solamente es uno, pero entonces no pasa nada. ¿Cuánto hay de variación? 1. Ah, no, pues no hay problema. Es que yo redondeé, entonces No. por eso creo que varía. Sí, no hay problema. Malo, acuérdense, la tolerancia para este tipo de ejercicios es
que sea, pues obviamente menor a 50 kilos. Si rebasa ya los 50 kilos, entonces sí hay que ver ahí qué problema hay. Pero no, 1 kilo, medio kilo, pues realmente es insignificante. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a regresar acá al ver el planito. Entonces, ya tengo los elementos ahora en el eje horizontal. ¿Cuál me faltaría? Bueno, le voy a cambiar de color a este. Ahora voy con este que se ve así en color azul. Me falta el que está en azul. Me falta ver las condicionantes de carga para poder ver las cantidades en kilos que se están transmitiendo sobre esta trave. Esta trave está constituida en el eje C. ¿Qué tramo? De 1 a 2 y de 2 al eje 3. Para ver las condicionantes, vemos que aquí tiene un triángulo del lado izquierdo, un trapecio del lado derecho y se replican triángulo del lado izquierdo y trapecio del lado derecho. Para que finalmente pues tengamos aquí el apoyo donde se están intersectando tanto los del sentido horizontal y el sentido vertical. ¿Sale? Entonces vamos por ese último. Tomen de aquí su impresión de pantalla. Vale, ¿listo? Ok. Entonces vamos a cambiar de pantalla. Entonces nos vamos con el eje. Vamos a trazar el eje vertical para que sirva de referencia. Entonces este es mi eje vertical. Y viene siendo mi eje localizado con la letra C. De aquí, bueno, viene el eje horizontal. Viene mi eje 1. Luego viene mi eje 2. Y luego viene mi eje 3. Entonces, aquí entre el eje 1 y el eje 2, prácticamente tengo 3 metros. Entre el eje 2 y el eje 3, tengo 3 metros. Y voy a colocar las áreas que se manifiestan del lado izquierdo. Aquí, bueno, viene el eje. Aquí va a ser triángulo. Y de este lado va a ser trapecio. Coloco los valores. En este caso del trapecio es igual a 2.20, la superficie del área. Y el otro va a ser de 2.25. Tenemos ahí la superficie de este tablero. Abajo tenemos nuevamente triángulo. Pues aquí tendría que venir el triángulo. 2.25. Y de este lado se vuelve a replicar el trapecio con una superficie de 2.20 metros cuadrados. Entonces, aquí sí vamos a sacar cargas perimetrales lado. Para el trapecio es lado largo y para el triángulo es lado corto. Entonces aquí ambas se van a sumar. ¿Sí? Esto va a ser igual a ¿qué? A 2.25 más 2.20 y esto se va a multiplicar por 600, que es lo que pesa nuestra losa, y lo vamos a dividir entre la distancia que hay entre 1 y 2, entre 3. Entonces tenemos ahí 2.25 más 2.20 por 600 entre 3 metros. 890 nos da esto. 890. Le voy a sumar el peso de ¿quién? De la trave 2, porque esto está considerado como T2. Entonces, el peso de T2 vale 90. Esto me va a dar 980.
unidades, kilogramo, metro lineal. ¿Sale? Nos vamos con esta de aquí abajo. Por lo tanto, va a ser carga perimetral. Lado, pues también se convierte para el triángulo lado corto, más el lado del trapecio se convierte en lado largo. Entonces aquí ambos también se suman. Y aquí voy a tener 2.25 más 2.20 por 600. Estos valores son los mismos. La distancia que hay entre 2 al eje 3, pues viene siendo también 3 metros. Y esto se va a ir directamente como 890 más 90 de T2, pues sigue siendo 980 kilogramo metro lineal. ¿Sí? Entonces, pues aquí, por tener cargas simétricas, aquí el cross prácticamente no va a haber diferencia de momentos. Aquí está la continuidad. Y aquí vamos a tener lo que viene siendo la primera distancia, 3 metros. Segunda distancia, 3 metros. Y tercera distancia, aquí otros 3 metros. Entonces vamos a tener como peso carga para todos los dos tramos de 980 kilogramos metro lineal. Este será para mí el eje 1, el eje 2, el eje 3. ¿Sí? Y bueno, pues aquí le voy a poner la convención de signos nada más para que se simule menos, más, menos, más. Y ya tengo la otra viga con las condicionantes de carga. ¿Sale? Entonces, esta es carga de servicio. Entonces, prácticamente ya tenemos las 4 traves que corresponden a la planta de azoteas. ¿Sí? Y de ahí, pues, hay que resolver el cross para lo que vienen siendo los casos que tenemos aquí. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes? No. No. ¿No? No. Ok. Aquí la pregunta, por ejemplo, vemos aquí esta columna que está aquí abajo en la esquina, aquí donde se ve la intersección de T2 y T1. Aquí viene siendo como una trave, digamos, aislada, porque únicamente recibe carga ¿de quién? Pues del triángulo. Y para T1 es otra trave aislada porque recibe solamente el peso de este trapecio. Aquí ya no hay continuidad porque lo está recibiendo directamente el muro ¿de qué? Muro de carga. Acuérdense, lo que está en rojo es el muro de carga. Lo que está en azul, pues corresponde a las traves que se van a tener que colocar para este proyecto. Entonces, aquí si yo quisiera saber la magnitud que se transmite en esta parte, pues tengo que conocer el área tributaria de este triángulo, lo multiplico por la carga de la losa, que son 600 kilos, y lo divido entre la distancia que hay de este eje a este eje, y en automático me da mi carga uniformemente repartida. En el otro sentido hago lo mismo. Calculo el área del trapecio, lo multiplico por el valor de la carga de azotea y lo divido, en este caso, por la distancia que hay del eje 3 al eje 4 para saber la magnitud en kilos por metro lineal de esta trave correspondiente. ¿Sale? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes? No. ¿No? Bueno, entonces, pues tenemos de tarea, por favor, lo que viene siendo resolver estos cross. Son 4. Y los que aún les falte terminar estos cross, hay que terminarlos para poder recapitular y únicamente hacer nuestras bajadas de cargas de esta parte. Habíamos comentado en la sesión anterior que los resultados de los cross que tengamos en la parte de abajo se van a replicar para el entrepiso de en medio.
Y los únicos que van a cambiar y obviamente van a ser menores, van a ser los de ¿qué? Los de la azotea. ¿Por qué? Porque en carga de azotea tengo 600 kilos por metro cuadrado. Entonces esos datos van a cambiar. ¿Sale? Y en el caso de el ejercicio, las cargas que estamos ahorita obteniendo son cargas de servicio. Hay que afectarles por este factor de seguridad que viene siendo 1.50 para obtener que viene siendo la carga de diseño. ¿Sale? ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso? No. Aquí, si la lectura que vimos de la información, estos datos fueron lo que explicamos al inicio de la unidad que decía, tenemos que conocer las características de la estructura. Por ser una edificación del grupo A, tiene un factor de seguridad del 50% para poder conocer la carga de diseño. Esos datos, ¿cómo los veríamos reflejados aquí? Hay dos maneras. Entonces, una, voy a cambiar de color. Una, quiero saber la carga última. Esto aquí va a ser igual al valor de la carga de servicio por 1.50. Este corresponde al factor de seguridad que corresponde ¿a quién? Al grupo A. ¿Sí? Esto, si yo lo multiplico 980 por 1.5, ¿cuánto me da? 1470. Entonces me dice que mi carga ya de diseño va a ser 1470 kilogramo metro lineal. En el caso, por ejemplo, de este tipo de elementos que ya están listos para interactuar con el cross, hay dos opciones. Algunos estructuristas desde aquí hacen el cambio para que todos los resultados que tengamos aquí abajo ya vayan afectados por el factor de seguridad. Todo lo que tengamos aquí ya lleva incluido el factor de carga o factor de seguridad. Y hay otros autores que ejecutan todo el trabajo con carga de servicio y al final únicamente multiplican esos valores por 1.50. Pero aquí, digamos, ya es casi criterio del estructurista. En mi caso, yo recomendaría que se haga primero la modificación desde acá arriba, para que durante todo el procedimiento ya llevemos incluido el famoso factor de sobrecarga o factor de seguridad. Y ya no después estemos aquí por algún descuido, a lo mejor se nos faltó multiplicar algún dato y pues ahí nos lleva a tener algunos errores en el procedimiento. ¿Sale? Eso es a lo que se refiere el factor de seguridad. ¿Sabes que lo que ya le habíamos enviado el lunes? ¿Se supone que lo tenemos que corregir otra vez y agregar este valor? No, nada más obtengan ahí sus datos del factor de seguridad. Hagan nada más una modificación indicando que son cargas de servicio. Ajá. Entonces, ahorita podemos llevar todo con cargas de servicio. Al final, ya cuando hagamos bajada de cargas, vamos a saber que toda la bajada de cargas corresponde ¿a qué? A carga de servicio, pero sí póngale una nota. Estas cargas son de servicio. Aún no están incluidas la parte del factor de seguridad. Y con eso anota, pues ya sabemos que va a haber una variante. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Entonces, ¿se va a multiplicar 1.50 en todos los anteriores que ahorita marcó para hacer el método de cross? ¿O se van a manejar con el mismo peso que se... Pues ahorita, los que ya trabajaron con carga de servicio, así llévensela. Sigan trabajando con carga de servicio. Ajá. Ya hasta el final me van a dar ustedes los valores que les está dando para saber cuál es el valor total de la carga de servicio total de toda la estructura y al final vamos a ponerle aquí el factor de carga vertical. O sea, ahí no pasa nada. Ahí lo podemos nosotros ahí incorporar, pero al final, ¿sí? Pero si ya empezaron con carga de servicio, así llévenlo durante todo el procedimiento. Para estos ejercicios también llévenlos así. ¿Sale? Va. Ok, ¿alguna otra duda?
¿No? Bueno, entonces, por favor, hay que hacer estos ejercicios en limpio, que se vean ahí las operaciones y los resultados finales. Los resultados que me interesan son la suma de momentos y la parte de los cortantes totales. Estos dos nos van a ayudar a identificar la bajada de cargas que vamos a tener que estar utilizando en los siguientes ejercicios. ¿Sale, jóvenes? Sale. Bueno, entonces, ahorita con la clase de hoy ya vimos las 4 vigas, en este caso, que son obviamente las que vamos a utilizar para el método de Cross, y los veo el viernes, por favor, para ya no únicamente visualizar esos valores, esos resultados, y prácticamente ya tener la información completa para pasar únicamente a lo que son bajadas de cargas. ¿Sale? Sí, bro. Ok. Sí, está bien. Entonces, váyanlo trabajando, por favor, y le ponen bien que se vaya especificado. Si se puede en hojas blancas, mejor para que saquen ahí su formato. Si hacen, no sé, su machote en impresora y ya nada más van rellenando con números, adelante. Es válido también, nada más que si dejan ahí el procedimiento. Y voy a abrir una asignación para que lo empiecen a subir el complemento. Profesor, Sí. yo tengo una duda. Bueno, es algo. Bueno, yo la otra vez me salí de la sesión antes de que dejara la tarea. Entonces me intentaron explicar y yo entendí otra cosa. Entonces yo le envié, pero esto, lo que hicimos hoy, y no hice lo anterior prácticamente. Y le